Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Saludos amigos oyentes, bienvenidos a una emisión más de Radio Amanecer en Estudio. Por la gracia de Dios nos encontramos en este día para iniciar una nueva lección, la lección Las ofrendas para Jesús. Las ofrendas para Jesús es el título de la lección número 4 que iniciaremos a abordar en este sábado 21 de enero. Promete ser una lección muy interesante porque a veces pensamos que algunos de estos conceptos son simples y superficiales. Cuando lo abordamos a la luz de la palabra, cuando escudriñamos las escrituras en ese sentido, nos damos cuenta del tesoro que se esconde en el campo espiritual en cada uno de estos temas. Y esa es la realidad que vamos a experimentar en este día y durante esta semana. Por eso le damos la bienvenida también al pastor Joel Fernández, quien está con nosotros avanzando en esta lección de este trimestre. Bienvenido, pastor Joel Fernández. Muchas gracias, pastor Mario, que Dios te bendiga. Un gozo poder iniciar esta semana el estudio de la lección de escuela sabática contigo y con nuestros amigos y hermanos oyentes de Radio Amanecer. Amén, amén. En esta semana estaremos mirando como texto para memorizar el contenido en Salmo 116, 12 al 14, donde el salmista se hace la pregunta: ¿qué pagaré al Señor por todos sus beneficios hacia mí? Levantaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Ahora cumpliré mis votos al Señor ante todo su pueblo. Con estas palabras en mente, vamos a pedir al pastor Joel que nos dirija en oración al inicio de este estudio. Te damos gracias, Señor, por este nuevo día, por la vida y la oportunidad preciosa de poder continuar el estudio de estas lecciones maravillosas para crecimiento de nuestra vida espiritual. Amén. Rogamos que tu Espíritu Santo... Las ofrendas, esta parte tan interesante del estudio de las Escrituras, porque así como el diezmo, las ofrendas deben traerse a Dios como un acto de obediencia respetuosa. Si bien el diezmo es principalmente un deber moral, porque el diezmo pertenece a Dios, las ofrendas son principalmente una expresión de gratitud al Señor. Y la Biblia contiene una cantidad muy significativa de información sobre las ofrendas que revela que este tema es sumamente importante desde el punto de vista espiritual y sobre todo de la relación con Dios. ¿Qué podríamos decir sobre las ofrendas aparte, pastor Fernández? Además del diezmo, las ofrendas son una muestra de amor, de gratitud, de sacrificio y de entrega a Dios. Amén. Es así. Además también las ofrendas forman parte de nuestra adoración. Uh-huh. Nadie se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Correcto. Sí, ofrendar es un acto de gratitud a Dios y también una experiencia de obediencia, porque es Dios quien pide también las ofrendas. Correcto, y de hecho las ofrendas se mencionan primero en la Biblia, pastor. Sí. Ya ahí en el capítulo 4 del libro del Génesis aparecen dos oferentes, aparece Caín y Abel, en un momento tan dramático como el que se relata allí. Y prácticamente esto es lo que hace la diferencia entre si una persona simplemente es religiosa o si es un cristiano de verdad, la esencia de lo que está haciendo, no simplemente de apariencia. Así que teológicamente la práctica de llevar ofrendas al Señor está conectada con varias ideas interrelacionadas que expresan aspectos de un carácter que refleja la manera en que Dios se relaciona con el ser humano. Y el primero de esos aspectos es soteriológico, o sea, está basado en el aspecto salvífico. Es el que muestra la disposición constante y amante de Dios para salvar a los seres humanos del poder del pecado,
porque realmente Él no solo es el Creador, Él es el Salvador, y la salvación es una revelación de la gracia de Dios y nos llega como un regalo inmerecido para ser aceptado por la fe en Cristo. Así que por eso podemos nosotros ver cómo a lo largo del antiguo cercano oriente las ofrendas tenían que ver con una reacción ante lo que era Dios para el ser humano, ante la disposición de Él para bendecirnos, y muchas veces incluso hasta cuando tenían que ver con aplacar en lo que tiene que ver con los pueblos paganos, aplacar la ira divina de acuerdo a los conceptos que ellos tenían. Pero eso reflejaba en el caso de ellos la salvación por obras. En la Biblia, la ira de Dios provocada por el pecado humano también se resuelve mediante un sacrificio y una ofrenda. Pero la diferencia, Pastor Fernández y amigos oyentes, la diferencia es que el Dios de la Biblia sabe que los seres humanos no poseen nada lo suficientemente valioso para resolver el problema, ese problema causado por la pecaminosidad, y entonces es Dios quien se provee de una ofrenda, es Dios quien da la dádiva. Y entonces por eso el apóstol Pablo indica que el amor de Cristo nos constriñe. Lo que hacemos, incluyendo nuestras ofrendas, son una respuesta de amor a Dios, una contrición provocada por el amor de Dios cuando miramos cuán grande amor nos ha dado el Padre para que en fin seamos llamados hijos de Dios. Además del diezmo, las ofrendas provienen del 90% que permanece en nuestro bolsillo después de apartar el diezmo. Aquí es donde comienza la generosidad. Esto es muy importante, apreciados hermanos y amigos. La generosidad comienza con las ofrendas. El pueblo de Dios daba diferentes tipos de ofrendas, como vamos a ver hoy también, como las ofrendas por el pecado, la ofrenda de gracia, la ofrenda de agradecimiento. También habían ofrendas para los pobres y ofrendas para el santuario. Así que, ¿cuáles son los propósitos de las ofrendas? Expresan nuestro amor y gratitud hacia Dios, prueban nuestra actitud hacia Dios, reflejan lo que hay en el corazón, eso es muy importante, profundizan nuestra relación con Dios, restauran nuestra relación con Dios, manifiestan obediencia a Dios, evalúan la intención del dador. Todo eso, pastores, son las ofrendas. Interesante. También para que el hombre pueda expresar el amor y la gratitud hacia Dios. Es con la ofrenda que se expresa el amor hacia Dios. De manera tangible. Dice el Juan que no hay otra. Exacto. Esa es una prueba eficiente. Las ofrendas son las demostraciones de gratitud hacia Dios. Para evaluar nuestra conducta cristiana, las ofrendas son las expresiones del amor genuino que tenemos hacia Dios. Y sobre todo Dios la estableció para desarrollar el hábito de dar como una muestra de un deber cristiano. Así es. Todo eso son los propósitos de las ofrendas. Interesante, muy importante que veamos que más que una sola razón, hay muchas razones desde el punto de vista bíblico y todo con un trasfondo espiritual muy profundo. Cuando nosotros consideramos la magnitud de los dones, de los regalos, de las bendiciones que Dios nos da, empezamos a ver nuestra ofrenda como algo más que simplemente preparar el camino para acercarnos a Dios. Así que nosotros traemos nuestra ofrenda en respuesta a lo que Dios ha hecho por nosotros. Fue Él que se proveyó de cordero, especialmente en lo que tiene que ver con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Juan llega a decir en 1 de Juan 4:19, nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. De forma tal que la iglesia, ya sea a nivel local como asociación mundial, emplea las donaciones para el avance de la causa de Dios. Y durante toda esta semana vamos a estar abordando algunos aspectos interesantísimos que tienen que ver con el tema de las ofrendas, donde nosotros podremos ver que algunos de los aspectos en los que se basa están profundamente verificables en lo que tiene que ver con el cristianismo práctico, con una vida cristiana que pase de las palabras a los hechos. Durante esta semana vamos a estar estudiando, por ejemplo, la motivación para dar.
Porque en la Biblia no simplemente se nos motiva a dar. Dios no solamente nos llama a dar, nos pide que tengamos una motivación correcta y un corazón sano cuando le rendimos algún tipo de ofrenda al Señor. Por eso el Señor dice, si tú traes tu ofrenda al altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, o sea, que tienes una situación pendiente con tu hermano, deja tu ofrenda allí en el altar. Y mira lo importante, porque el Señor no arriesga aquello con lo que tú vienes a adorarlo. Él dice, déjalo aquí, déjalo ahí junto al altar y ve a reconciliarte con tu hermano. Y una vez estés en paz con tu hermano, vuelve entonces y presenta tu ofrenda al Señor para que sea acepta. Así que la motivación es un aspecto sumamente importante para ser aceptos delante del Señor. Por eso encontramos que el primer lugar donde se mencionan así ofrendas siendo presentadas al Señor, allí en Génesis capítulo 4, desatan una situación que termina dividiendo a los dos que llegaron a adorar al Señor, porque uno tenía la motivación correcta y el otro tenía una motivación equivocada. También vamos a estudiar, Pastor Mario, el lunes, qué porción es correcta para las ofrendas. Eso va a ser una lección muy interesante. Claro que sí. ¿Qué cantidad vamos a encontrar que debemos dar de ofrenda? Es una pregunta que siempre hacen nuestros hermanos y amigos oyentes. Exacto. ¿Cuál es la cantidad correcta? Ahí vamos a ver si hay 1%, si es una cantidad. Y vemos en la Biblia, por ejemplo, que habla de las ofrendas, la característica de las ofrendas. Vamos a ver eso, porque esto va a ayudar mucho a nuestros hermanos y a nuestros amigos de Radio Amanecer. Así mismo es, pastor, porque muchas veces se hacen cosas dentro de la misma vida espiritual sin saber por qué o para qué. Pero nosotros somos llamados a transformarnos por medio de la renovación de nuestra mente para que presentemos a Dios un culto racional. O sea, nosotros debemos saber qué es lo que hacemos. El apóstol Pablo llegó a decir allí en 1 Corintios capítulo 14, verso 14, él dice, yo adoraré con el espíritu, pero también con el entendimiento. O sea, yo debo saber qué es lo que estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, poner mi mente en ello, conectarme con Dios a través de esos actos. Por eso será muy importante conocer por qué, cómo, cuándo y cuánto en lo que tiene que ver con la ofrenda. También estaremos abordando el martes específicamente de esta semana, estaremos abordando las ofrendas y la adoración. Tremendo tema. Las ofrendas y la adoración. Ahí vamos a ver que la ofrenda es una parte integral de la adoración a Dios desde el principio. Así es. Desde el principio, y eso es lo que va a conectar la razón por la que en Éxodo 34:20 dice que nadie se presentará delante del Señor con las manos vacías, porque si viene a presentarse es para adorar, y hay una conexión estrecha entre la adoración y la ofrenda. ¿Por qué? ¿Cuáles son los elementos? Eso lo vamos a ver en esta próxima semana o en este estudio de esta lección que iniciamos hoy, pero que ha de continuar a partir de mañana y durante toda la semana. El miércoles vamos a estudiar un tema extraordinario. Dios toma nota de nuestras ofrendas. Qué importante. Y ahí sí vamos a ver por qué Dios anota las ofrendas. ¿Qué es lo que Él anota? Exactamente. Así que vamos a estudiar un maravilloso tema el miércoles. Ahí vamos a ver la cantidad de la ofrenda. Si la ofrenda, el valor de la ofrenda es determinada por la cantidad, por el valor, la intención, la misma ofrenda, el que da la ofrenda. Todo eso vamos a estudiarlo el miércoles, Pastor Mario. Va a ser una lección extraordinaria. Me imagino, porque lo está poniendo en un contexto incluso de juicio. Claro. Si Dios toma nota es porque un día va a pedir cuenta de ello. Así que qué importante la lección que vamos a estar estudiando también el miércoles. Ya para el jueves estaremos estudiando proyectos especiales, ofrendas de frascos, proyectos especiales. ¿En qué consiste eso de ofrenda de frascos? Y esos proyectos especiales, tal vez en la Biblia, el proyecto especial más importante que se desarrolló y donde se tomaron en cuenta las ofrendas fue la construcción del tabernáculo en el desierto, ¿verdad, pastor? Así es. Ese era un proyecto especial. Y cómo Dios hizo la provisión, cómo luego se ofrendó, cómo hubo que poner un deténganse, un stop ya, ¿verdad? Y qué interesante
cómo esto tuvo una repercusión en la vida espiritual de toda la nación de Israel. Los proyectos especiales, ofrendas de frascos. Y también creo que ese día vamos a ver la diferencia entre ofrendas y donaciones. Es correctamente. Vamos a ver la diferencia, porque eso es importante que lo sepamos, porque se ha mal usado en algunos ambientes lo que tiene que ver con el término de ofrenda. Me atrevo a decir que hasta se ha vulgarizado el término y se utiliza para cualquier tipo de donación o de regalo a veces la expresión, y queremos usarlas que sean adecuadas porque eso hace que la adoración se mantenga en un contexto único. Todas y cada una de estas temáticas las estaremos abordando en el tema general, las ofrendas para Jesús, que es el tema para esta semana. Un tema sumamente importante al que estaremos haciendo alusión, donde vamos a ver que Dios cumple sus promesas, que Él está listo no solo para esperar de nosotros lo que nos ha indicado, sino también para compensar con la bendición que resulta de ser fiel a Dios también en el elemento de la ofrenda. Un elemento también que estaremos estudiando como eje transversal durante toda la semana en el fundamento teológico de las ofrendas es el señorío de Dios. El Dios que nos salvó gratuitamente y que es fiel a sus promesas es también nuestro Señor y merece nuestro homenaje. Es nuestro Rey y no podemos presentarnos ante Él con las manos vacías. Por eso Malaquías preguntó a los sacerdotes, a esos que estaban ofreciendo al Señor ofrendas defectuosas, le dice, preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso le será grato? O sea, tú te atreves a acercarte con eso a tu príncipe. Y eso me hace pensar en algo, pastor, donde yo soy capaz en algún momento de, si tengo una ganancia en un negocio, y tengo, por ejemplo, 10,000 pesos que he ganado, y de esos 10,000 pesos entonces traigo 1,000 pesos de diezmo, que dentro del sobre yo coloque 50 pesos de ofrenda. 1,000 pesos de diezmo, que es la proporción, y 50 de ofrenda. ¿Sabe cuál es el problema? No es que sea poco. No es que sea poco, porque lo vamos a ver cuando estudiemos la ofrenda de la viuda. No es por lo poco. Es porque de la proporción que yo estoy dando, que equivale al diezmo, que son 1,000 pesos de diezmo de los 10,000 que gané, estoy dando 50, una cantidad ínfima con relación a la proporción del diezmo. Estoy mostrando como si Dios es un mendigo y Dios es el Señor, es el Rey. Por eso aquí en Malaquías 1, en el versículo 8, él pregunta, pero ve, llévale eso al príncipe. Si tú te vas a presentar delante de él, ¿le vas a llevar eso? Piensa que el que tú le estás sirviendo, a quien tú le sirves, a quien tú adoras, es el Dios del universo. No te burles de él, no envíes un mensaje equivocado con la cantidad que tú decides darle a él. No por la cantidad, repito, la proporción de lo que estás haciendo, eso está enviando un mensaje. Por eso, Pastor Mario, estas lecciones son tan importantes. Es por eso, apreciados hermanos, que necesitamos estudiar con profundidad este tema de las ofrendas. Vamos a ver también, Pastor Mario, durante esta semana, los elementos que hay involucrado en las ofrendas. Vamos a ver cómo debemos ofrendar, cómo. Vamos a ver la calidad de la ofrenda. Interesante. Eso es muy importante. Vamos a ver por qué debemos ofrendar. ¿Qué cantidad debemos ofrendar? ¿Quiénes tienen que ofrendar? Porque no es simplemente el hecho de ofrendar, porque Caín ofrendó y Dios rechazó su ofrenda. Exacto. Por eso vamos a ver durante toda esta semana el valor de las ofrendas como parte de nuestra adoración a Dios. Amén. Dios no acepta ofrenda coja, manca, tuerta, lisiada, tullida. La ofrenda para Dios tiene que ser perfecta. Exacto. Pero la perfección de la ofrenda no lo determina el monto. Y por eso vamos a hablar de la calidad de la ofrenda durante toda esta semana. Interesante. Pienso que ya hemos despertado, pastor, el interés en los amigos y hermanos por estudiar rápidamente. Ya quisieran que llegue cada día en que vamos a abordar cada una de estas temáticas, todas en el marco de la lección general, esta lección número 4 que lleva por título Las ofrendas para Jesús.
Y el texto a memorizar, contenido en Salmo 116, versículos 12 al 14, dice el salmista o pregunta: ¿qué pagaré al Señor para todos sus beneficios hacia mí? Levantaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Ahora cumpliré mis votos al Señor ante todo su pueblo. Pastor Joel, despídanos en oración. Gracias, Señor, por esta introducción maravillosa Amén. De la lección de esta semana. Gracias por los conocimientos de tu palabra. Te pedimos una bendición especial sobre nuestros hermanos, sobre nuestros amigos oyentes de Radio Amanecer. Amén. Que tu Espíritu Santo nos bendiga mientras estudiamos este maravilloso tema de las ofrendas. Sí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.